Les voy a dar una golpiza. ¿Quién demonios eres? Pues... un don nadie. Todo comienza con Nadia 1, donde conocemos a Hutch, quien intenta recomponerse en una sala de interrogación mientras procura darle de comer a un gatito escondido en su chaqueta, sin que los oficiales a cargo descubran quién demonios es él. De esta manera se nos revela la vida de nuestro protagonista, que día tras día sigue una rutina estrictamente establecida para asistir a su trabajo como cualquier otra persona. Tiene una esposa con la que atraviesa un mal momento en su matrimonio y 2 hijos. Semana tras semana, los días se tornan monótonos y repetitivos para Hutch, hasta que una noche se despierta para comprobar que sus hijos estén bien. Al entrar en la habitación de Brady, el mayor, ambos escuchan ruidos extraños. De inmediato, nuestro protagonista va a investigar y alcanza a ver a 2 ladrones irrumpiendo en la casa. Rápidamente intenta llamar a la policía, pero la mujer enmascarada lo apunta y lo obliga a colgar. Ella exige todo el dinero en efectivo que tengan y, decepcionados por la escasa cantidad, deciden arrebatarle su reloj, el cual posee un inmenso valor sentimental para él. En ese instante, Brady interviene para detener a los intrusos, y cuando parece que Hutch está a punto de enfrentarlos, se detiene en el último momento para pedirle a su hijo que pare. Gracias a ello, el ladrón logra golpearlo y la pareja huye apresuradamente. Aunque nada grave ocurrió, toda la familia queda enojada con él por no haber actuado. Incluso cuando la policía llega, uno de los oficiales le pregunta por qué no se defendió, lo que no hace más que aumentar su sentimiento de culpa. A la mañana siguiente, su rutina continúa como siempre, y con apenas unos minutos de observar su dinámica familiar, resulta evidente que Brady no lo admira tanto como Hutch quisiera. Mientras tanto, Becca, su esposa, se distancia cada vez más, aunque su pequeña hija Sammy sí parece valorar su esfuerzo. Al llegar al trabajo, incluso su cuñado Charlie, hermano de Becca, le pregunta por qué no golpeó a la asaltante que intentó robarlo. Hutch explica que no quiso hacerle daño y Charlie le entrega un arma para proteger a su hermana, aunque él, reacio a cargar con ella, decide esconderla en el refrigerador. Su suegro, que también trabaja en el mismo lugar, se entera de lo sucedido y se limita a decirle que hizo lo mejor que pudo. Pronto la conversación deriva hacia el destino de la empresa, pues nuestro protagonista desea comprársela a su suegro para tener al fin algo que le pertenezca por completo. Sin embargo, el hombre le responde que necesita una mejor oferta. De este modo, su jornada transcurre con aparente normalidad en el trabajo, hasta que decide encerrarse en un despacho y contactar a través de la radio a su hermano Harry, quien también se enteró del atraco ocurrido la noche anterior en la casa de Hutch. Él le relata exactamente lo sucedido. Había 2 enmascarados que se notaban aterrados y desesperados. En ese instante logró identificar el tipo de revólver que portaban y gracias a otros detalles dedujo que llevaba mucho tiempo sin ser disparado. Además, el arma estaba descargada, razón por la cual no arremetió contra ellos. Al salir del trabajo, Hutch se dirige primero a su casa y luego pasa a visitar a su padre, quien vive en un hogar para abuelitos. Esa noche decide acompañarlo a cenar, pero el hombre mayor percibe que algo no anda bien. Y por más que Hutch le asegure que todo está en orden, su padre insiste en saber qué sucede y, al no obtener respuestas, le pregunta si aún recuerda quién solía ser en el pasado. De regreso a su hogar, nuestro protagonista observa a su familia desde la ventana antes de entrar y trata de sostener una conversación cordial con ellos, hasta que su hija se le acerca para avisarle que no encuentra su pulsera de gatitos, la misma que se guardaba junto al dinero, y aquello desborda finalmente su paciencia. De inmediato lo vemos salir de la casa sin cenar, volver al departamento de su padre y prepararse. Toma la identificación de David, algo de dinero y, sobre todo, un revólver con pocas balas. Su padre, al percatarse de su presencia en el lugar, lo exhorta a terminar de una vez aquello que necesita hacer. Así, Hutch aborda un autobús sintiéndose impotente y se dirige a distintos locales de tatuajes por toda la ciudad en busca de pistas sobre un diseño específico. Recuerda claramente que, durante el robo, alcanzó a ver la muñeca de la mujer armada y quiere descubrir dónde puede hallarla. Esta búsqueda lo lleva a los rincones más recónditos de la ciudad, hasta que en cierto momento un hombre nota que la identificación que presenta está vencida y, por supuesto, no le pertenece. De inmediato, el encargado y los presentes intentan intimidarlo para que revele su verdadera identidad y explique qué busca. Mientras Hutch procura que lo respeten y lo tomen en serio, uno de los hombres repara en el tatuaje de su muñeca y, aterrorizado, le agradece por sus servicios antes de marcharse sin decir más. Solo entonces Hutch es tratado con seriedad, lo que le permite exigir la dirección de la persona que se hizo aquel tatuaje. Por otro lado, vemos a la pareja de ladrones que irrumpió en la casa de los Mansell, quienes se disponen a cenar sin sospechar que Hutch se encuentra en su hogar, emergiendo de entre las sombras para amenazar a ambos con un arma. Ellos saben perfectamente quién es y él les exige que le devuelvan el reloj que le robaron.
Sin embargo, el verdadero motivo por el que está allí es recuperar la pulsera de gatitos que pertenece a su hija. Ninguno entiende de qué habla y cuando la situación parece descontrolarse, nuestro protagonista escucha los llantos de un bebé dentro de la casa. De inmediato sigue el sonido y descubre a un pequeño ser humano conectado a una máscara de oxígeno. Los padres, aterrados, le suplican que no le haga daño, por lo que al comprender en lo que se ha metido, Hotch decide marcharse, frustrado por lo ocurrido, e intenta contener su rabia golpeando la pared. Para regresar a casa toma un autobús, agotado por lo que acaba de pasar. De pronto, una camioneta empieza a causarle problemas al bus en la calle para que un grupo de jóvenes ebrios pueda subir al vehículo. Apenas suben, los individuos comienzan a causar destrozos entre los pasajeros, y al ver a una chica indefensa en los asientos, Hotch se promete a sí mismo hacer lo necesario para que llegue a salvo a su hogar. Aprovechando el momento oportuno, se acerca a la conductora, la tranquiliza y la ayuda a salir del autobús. Con ello logra captar la atención del grupo y para dejar en claro su determinación descarga por completo su arma frente a ellos, preparándose para darles una paliza. Al principio, los jóvenes solo se ríen y en cuanto Hotch avanza recibe el primer golpe, lo que desata una auténtica pelea. Nuestro protagonista recibe varios puñetazos, aunque también responde con una habilidad oxidada pero letal. Aun cuando logra derribarlos uno a uno, no consigue esquivar todos los golpes. Tras unos segundos de calma, todos los presentes están malheridos, pero eso no los detiene. La pelea continúa hasta que consiguen lanzarlo fuera del autobús atravesando una ventana. Hotch se recompone y decidido vuelve a entrar para terminar lo que empezó. A estas alturas, los jóvenes ya no saben si enfrentarlo o huir. Él deja que la chica pueda marcharse mientras desata toda su furia contra la pandilla, dejando salir al máximo sus habilidades y asegurándose de que ninguno consiga siquiera tocarlo. Cuando observa que uno de sus oponentes intenta usar un arma para aniquilarlo, nuestro protagonista no se intimida y lo enfrenta a golpes. Sin embargo, no lo deja morir, se asegura de que siga respirando antes de emprender el camino de regreso a casa a pie. Así, nuestro protagonista regresa a su hogar en silencio, aunque en la cocina se encuentra con Becca, quien no podía conciliar el sueño y desea saber dónde había estado. Él se acerca a ella, dejándole entrever que su jornada ha sido dura y su esposa, lejos de asustarse, atiende de inmediato sus heridas con serenidad y cuidado. En ese instante, Hotch le confiesa que la extraña, a pesar de que siempre estén juntos. Le recuerda que llevan demasiado tiempo sin abrazarse, sin besarse y, más aún, meses sin intimidad. Con cierta nostalgia le pregunta si acaso ya olvidó quiénes eran antes, pues él aún lo tiene muy presente. Sin embargo, Becca se muestra contrariada y evita darle una respuesta directa. Esa noche, como tantas otras, duermen separados por un muro de almohadas, hasta que ella finalmente decide romper aquella barrera en un intento de retomar su matrimonio. Mientras tanto, en otro escenario, un hombre llamado Julian, un ruso excéntrico, se reúne en un club para divertirse y animarse antes de subir al escenario a cantar. Sin embargo, su verdadera presencia allí responde a un compromiso con algunos socios. Estos, al observar su conducta desenfadada, le hacen saber que no les inspira confianza, recordándole que es el responsable de proteger grandes sumas de dinero y que no parece tomárselo en serio. Molesto, Julian rompe una copa y sin pensarlo demasiado, ataca violentamente a otro hombre en el lugar hasta quitarle la vida frente a todos, solo para preguntarles si con ese acto agresivo logra inspirarles confianza. No obstante, le informan que el sujeto al que acaba de eliminar era uno de los accionistas del club, aunque ninguno de los presentes parece lamentarlo en absoluto. De pronto, Julian recibe una llamada en la que le informan que su hermano está en el hospital, pues este resulta ser uno de los jóvenes del autobús, aquel al que Hotch, pese a todo, le permitió seguir respirando. Aún así, su estado es tan crítico que apenas creen posible que vuelva a caminar. Enfurecido, Julian se dirige con una silla a la habitación donde descansan los amigos de su hermano y tras amenazar a uno de ellos, exige saber quién fue el responsable de dejarlos en tal condición. El sujeto, aterrado, le cuenta la verdad, que un solo hombre los atacó a todos sin razón aparente. Sin embargo, Julian se enfurece aún más, convencido de que resulta imposible que un único individuo hubiera logrado enviarlos a todos al hospital, y al preguntar dónde puede encontrar a dicho hombre, uno de ellos le muestra la tarjeta de metro que le pertenecía. Así regresamos con nuestro protagonista, retomando su rutina matutina en familia. Brady, al notar los moretones en el rostro de su padre, le pregunta qué fue lo que ocurrió, y Hotch, evitando el tema, solo le recuerda lo bien que actuó cuando quisieron robar en la casa. En ese instante, una llamada irrumpe en el teléfono de la casa y, sin esperar a que Harry hable, Hotch contesta de inmediato. Su hermano lo felicita por lo ocurrido en el autobús, pues sabe lo mucho que le hacía falta volver a sentir la adrenalina de la acción.
Sin embargo, enseguida le advierte sobre las consecuencias. Le explica cómo Julian, el ruso, está relacionado con uno de los jóvenes a los que apaleó en el autobús y le asegura que tarde o temprano el hombre irá tras él. Aún así, nuestro protagonista decide ignorar las advertencias de su hermano y concentrarse en su familia. El resto del día transcurre con aparente normalidad en el trabajo, hasta que recibe mensajes de un número desconocido que le sugiere encontrarse con el barbero, un viejo mafioso de la ciudad para quien solía trabajar. Al llegar, el hombre lo reconoce con tan solo escuchar su voz, y cuando este le pregunta qué necesita, Hutch responde que quiere saberlo todo sobre Julian. El barbero, consciente de lo ocurrido y de con quién se estaba enfrentando Hutch, ya tenía preparada una carpeta con abundante información. Le cuenta que Julian es un psicópata con suficiente dinero para generar un sinfín de problemas y que seguramente ya lo está investigando. En efecto, observamos cómo el ruso descubre la ubicación del padre de Hutch. No obstante, como necesita más datos, obliga a una de sus empleadas a chantajear a un viejo contacto en el Pentágono para obtener todo el material que exista sobre nuestro protagonista. Sin embargo, al indagar, él pronto comprueba que no será fácil descubrir quién es realmente. El barbero explica a Hutch que Julian es el actual custodio de una fortuna exorbitante perteneciente a un grupo de retirados de la mafia rusa, y aunque esa tarea no lo enorgullece, continúa ejerciéndola con disciplina. Por su parte, el agente del Pentágono logra reunir poca pero contundente información sobre Hutch Mansell, conocido en ciertos círculos como Don Nadie. La joven empleada encargada de recolectar esos datos se atemoriza tanto al comprender de lo que es capaz Hutch que decide entregar lo solicitado y, acto seguido, renuncia a trabajar con Julian. El ruso, al descubrir quién es su enemigo, no duda en exigir que lo lleven vivo. Mientras tanto, Hutch se encuentra en casa disfrutando de una cena apacible junto a su familia. Incluso sugiere unas vacaciones por Italia ese verano, pero la conversación se interrumpe cuando observa un par de camionetas estacionándose frente a su hogar. Sin perder tiempo, obliga a su familia a bajar de inmediato al sótano sin dar mayores explicaciones. Antes de marcharse, activa algunos sistemas de seguridad, besa a su esposa y le pide que no llamen a emergencias. En cuestión de segundos, Hutch apaga todas las luces de la casa justo antes de que los hombres de Julian irrumpan en ella. Ellos recorren cada rincón armados hasta los dientes para encontrarlo, pero nuestro protagonista, con sangre fría y determinación, se defiende utilizando apenas un bate, cuchillos de cocina y cualquier objeto a su alcance, deshaciéndose uno a uno de sus atacantes. Mientras tanto, su familia permanece en el sótano, aguardando en completo silencio, con la esperanza de que Hutch logre salir con vida. Él, por su parte, continúa enfrentándose con una férrea determinación a todos los rusos que irrumpieron en su hogar, hasta que uno de ellos consigue electrocutarlo levemente, lo suficiente para reducirlo y sacarlo de la casa, encerrándolo en la maletera de un automóvil. El plan es llevarlo de inmediato ante Julian, aunque ninguno sospecha que el hombre al que transportan está dislocando su propio pulgar para liberarse de las esposas y abre la maleta, decidido a descubrir hacia dónde lo llevan. En cuestión de segundos, utiliza el extintor del coche para cegar al conductor, provocando que el vehículo pierda el control y se estrelle violentamente contra un poste, volcando en un giro brutal. De entre los restos retorcidos, Hutch consigue escapar, comprobando que casi todos los ocupantes han muerto en el impacto. El único sobreviviente, gravemente herido, se aferra a la vida mientras Hutch le confiesa que jamás había visto un ruso de color en toda su existencia. Luego, respondiendo a la incertidumbre del moribundo, le revela que trabajó como auditor para agencias de 3 letras, el tipo de hombre cuya sola presencia en una puerta era temida por todos. Sin embargo, no alcanza a contarle más, pues el ruso muere, y Hutch, sin perder tiempo, se ve obligado a correr de regreso a casa. De inmediato le advierte a su padre que la situación se ha salido por completo de control y que debe mantenerse alerta. Nuestro protagonista regresa a su hogar y, al contemplar el caos que han dejado los intrusos, no puede evitar una punzada de decepción consigo mismo. Rápidamente se cambia de ropa y libera a su familia del sótano, permitiéndoles ver el desastre de la casa, excepto a la pequeña Sammy, a quien procura mantener ajena a la violencia. Sin perder tiempo, preparan unas pocas pertenencias para abandonar el lugar. Hutch, sin embargo, no le explica a Becca con exactitud lo que está ocurriendo. Solo le promete que, cuando todo acabe, le contará la verdad. Ella, aunque ansiosa y desconfiada, debe conformarse con sus palabras de amor y la promesa de que esta será la última vez que atraviesen algo así sin que ella sepa lo que ocurre en realidad. Becca le pide que regrese con ellos una vez haya terminado, pues debe marcharse con los niños a un lugar seguro mientras él enfrenta lo que viene. Entonces, la vieja pesadilla de las agencias busca en sus escondites secretos lingotes de oro y fajos de dinero que guarda con meticulosa prudencia, colocándolos en un bolso para no dejar atrás ni un centavo. Luego se sienta frente a los soldados que logró neutralizar y les narra una anécdota de su pasado, una misión en Italia en la que debió enfrentarse a un delincuente también relacionado con lingotes de oro. Recuerda cómo aquel hombre, de rodillas y suplicando por su vida, le hizo sentir que su arrepentimiento era genuino, por lo que decidió dejarlo ir. Un año más tarde quiso saber qué había sido de aquel hombre al que había perdonado y descubrió que llevaba una vida serena junto a su familia. Aquella noche estaba rodeado de su esposa, sus 2 hijas, un perro fiel y con gran ilusión todos aguardaban la llegada
llegada de un nuevo bebé. Al recordar ese momento, Hutch confiesa que sintió una punzada de celos, pues deseaba con ansias tener lo mismo. Fue entonces cuando, en cuanto tuvo la oportunidad, decidió renunciar a su trabajo para intentar construir una vida similar, una existencia más simple y familiar. Mientras tanto, en el presente, los rufianes que lo habían atacado finalmente fallecen. Nuestro protagonista aprovecha el silencio para observar los alrededores y nota con cierta sorpresa que debajo del sofá se encontraba la pulsera de gatitos que su hija había perdido hacía tiempo. Luego recoge sus pertenencias y, aunque nadie puede escucharlo, les advierte a sus enemigos que la habitación en la que se hallan está diseñada para alcanzar el doble de la temperatura necesaria para calcinar huesos, lo que significa que ninguno de ellos dejará rastro siquiera entre los escombros. En cuestión de segundos, las llamas comienzan a devorar cada rincón de la casa en la que vivió tantos años con su familia. El fuego se propaga con violencia, consumiendo recuerdos, paredes y cimientos. Hutch se retira sin demasiada dificultad, ignorando los gritos y el desconcierto de sus vecinos, que horrorizados observan el incendio, y como si nada, con fría determinación, aprovecha la ocasión para robarle el automóvil a su vecino presumido. Por otro lado, los hombres de Julian llegan al hogar de ancianos donde descansa el padre de Hutch. Entran sin problemas y lo ven aparentemente dormido en su sillón, pero justo cuando se disponen a acabar con él, el anciano abre los ojos con calma implacable y, adelantándose a ellos, descarga una escopeta, demostrando que la sangre de los Mansell no conoce la debilidad. Mientras tanto, Hutch se dirige a la empresa de su suegro cargando con los lingotes de oro, con la firme intención de comprarle el negocio. Charlie, el cuñado, considera injusta semejante transacción e intenta agredirlo, pero Hutch lo reduce con agilidad y elegancia, dejándolo en ridículo. Una vez calmado el patético berrinche de Charlie, logra cerrar el trato directamente con su suegro. Al enterarse de que sus hombres no han logrado cumplir la tarea y que su enemigo ha escapado, Julian estalla en furia y ordena reunir a toda su gente. Mientras tanto, nuestro protagonista ya ha puesto en marcha un plan. Tras adquirir la empresa, utiliza sus instalaciones para fortificarlas y prepararlas como un campo de batalla. Despliega armas de alto calibre, explosivos y todo tipo de artefactos que pudieran resultarle útiles en el inminente enfrentamiento contra la mafia rusa. De pronto escucha a Harry por la radio, quejándose de sus acciones y recriminándole que haya involucrado a su propio padre en el conflicto, pero su hermano no tiene tiempo ni paciencia para reproches, por lo que simplemente corta la comunicación y continúa con lo suyo. Esa misma noche decide llevar la guerra directamente a la puerta de su enemigo. Se dirige al club de Julian, donde en ese instante se llevaban a cabo registros millonarios de dinero. Sin previo aviso, él irrumpe en el lugar abriendo fuego contra todo aquel que se cruce en su camino. De inmediato, los hombres armados del club intentan rodearlo y neutralizarlo, pero pronto queda claro que sus esfuerzos son en vano frente a la fría precisión y la experiencia letal de Hutch Mansell. Mientras se desarrolla la masacre, vemos a Julian cantando en el escenario del club, entreteniendo a su público, al mismo tiempo que sus hombres caen uno a uno en el camino de nuestro protagonista directo a la azotea, donde vierte gasolina en los ductos de agua destinados a sofocar incendios, enciende un fajo de billetes y en cuestión de segundos, millones de dólares arden frente a sus ojos. Sin más que hacer, Hutch se dispone a disfrutar del espectáculo ofrecido por Julian, comiendo tranquilamente entre el público, hasta que el ruso lo reconoce y se acerca lentamente hacia él. Pronto nuestro protagonista se ve rodeado por él y todos sus hombres. Los saluda con cortesía y con una sonrisa admite que la comida es pésima, aunque confiesa haber ido únicamente a presenciar el show. Julian, sorprendido por su valor al presentarse en el club sin refuerzos, lo observa con atención y mientras todos lo apuntan con sus armas, Hutch toma la servilleta de la mesa y deja ver una potente bomba oculta para pedirle al ruso conversar en privado. El gesto lo obliga a ordenar la evacuación del lugar, de modo que ambos se sientan a dialogar con la intención de zanjar el conflicto. Cuando Hutch le revela que ha quemado todo su dinero, él enloquece, pues gran parte de esa fortuna no le pertenecía. Sin embargo, a nuestro protagonista le parece un acto justo de venganza, después de que irrumpieran en su hogar. Ante el reproche por haber aniquilado a su hermano, Hutch responde con frialdad que el muchacho aún respira y que no recibió menos de lo que en verdad merecía. Volviendo al punto central, nuestro protagonista le comenta a Julian que podría perseguirlo sin descanso, o bien podría concentrarse en cómo recuperar el dinero que custodiaba para la mafia rusa. Incluso le ofrece una salida, abandonar todo en ese instante y esconderse en algún lugar donde jamás lo moleste. Le concede un tiempo para reflexionar y se levanta de la mesa con la bomba en la mano, dispuesto a marcharse. Antes de salir, ruega que Julian elija la decisión correcta. No obstante, al verlo aparecer tras él, comprende que no habrá trato. Entonces Hutch huye a toda velocidad en el auto de su vecino, mientras los rusos lo persiguen implacablemente. Nuestro protagonista esquiva balas y obstáculos a su paso, deshaciéndose de varios enemigos hasta llegar al almacén que acaba de comprarle a su suegro. Sin embargo, antes de poder entrar, los rusos lo acorralan con la intención de acabar con él. Es en ese preciso instante cuando conocemos a Harry, pues tanto su hermano como su padre llegan para auxiliarlo y darle respaldo en aquella situación.
En ese instante su padre le confiesa que también intentó retirarse en el pasado y que, aunque disfrutó durante un tiempo de una vida tranquila como la de cualquier hombre común, en el fondo anhelaba volver a sentir la adrenalina que solo las balas y el peligro podían otorgarle. Nuestro protagonista guía a los rusos hacia sus trampas con astucia para deshacerse de ellos. Con el paso de los minutos, su hermano se suma a la tarea, atrayéndolos hábilmente hacia los explosivos. Es entonces cuando vemos que Harry también posee un talento excepcional. Con una puntería impecable y sangre fría, es capaz de abatir a cualquiera que se cruce en su camino. Incluso logra derribar a 3 hombres con un solo disparo. Mientras tanto, el abuelo, lejos de intimidarse, disfruta intensamente de cada segundo de la acción, como si estuviera reviviendo sus mejores días. Hotch enciende la mecha de otro explosivo expuesto y, antes de que este detone, aprovecha para reducir a cuantos enemigos le es posible, combinando sus balas con sus incansables habilidades de combate, aniquilando sin el menor titubeo ni remordimiento. De este modo, vemos a esta peculiar familia reunida después de tanto tiempo para masacrar un amplio sector de la mafia rusa en la ciudad, actuando en conjunto y protegiéndose las espaldas unos a otros. Sin embargo, la escena se ensombrece cuando Harry recibe un disparo directo en el pecho. El responsable no es otro que Julian, quien desata toda su furia y arremete sin piedad contra los Mansell. El ruso, fuera de sí, reprocha que si Hotch se hubiera limitado a robar el dinero, quizá las cosas podrían haberse resuelto de otra manera, pero al haberlo quemado absolutamente todo, le jura que hará pagar a su familia por semejante afrenta. Con las municiones agotadas, nuestro protagonista solo tiene una alternativa. Prepara el explosivo que había llevado consigo al club y, armado con un improvisado escudo, avanza con determinación hacia Julian, dispuesto a detonar la bomba sin que él mismo sufra un daño letal. Finalmente logran sobrevivir. Entre el alivio y la incredulidad, Hotch agradece profundamente a su padre y a su hermano por haber estado a su lado en aquel momento decisivo. No obstante, pronto escuchan las sirenas de la policía acercándose, y para evitar más problemas, él les pide a todos que se retiren mientras se encarga de enfrentar la situación. Sin tiempo que perder, toma el teléfono y llama a su esposa. Al no obtener respuesta, le deja un mensaje cargado de sinceridad. Le recuerda porque ella es el amor de su vida y le suplica encarecidamente una segunda oportunidad para demostrarle que aún es posible tener una vida tranquila juntos. Antes de entregarse a las autoridades, Hotch decide llevar consigo un gato que se mantenía oculto en la oficina. De este modo regresamos hacia el inicio, donde los agentes encargados del caso no logran entender quién es en realidad Hotch. Él con serenidad se presenta como un don nadie, y aunque los policías no parecen convencidos, de pronto reciben llamadas de sus superiores ordenando liberar de inmediato al sospechoso esposado. 3 meses después vemos a nuestros protagonistas visitando una nueva casa para decidir si comprarla. En medio de la visita, la asesora de ventas recibe una llamada inesperada en su propio teléfono, aunque en realidad va dirigida a Hotch. Al otro lado de la línea le advierten que se encuentra en serios problemas. Finalmente es Becca quien, con un tono firme y calculador, interrumpe para preguntar si la propiedad cuenta con un buen sótano. Esta historia comienza con Hotch en una comisaría, acompañado de un perro, sin que ninguno de los agentes en la sala tenga la menor idea de quién es realmente. A pesar de tantas investigaciones, siguen sin descubrir quién demonios resulta ser. Así vemos que nuestro protagonista ha intentado llevar una vida relativamente normal, procurando vivir un día a la vez junto a su familia. Sin embargo, continúa trabajando y exponiéndose al mismo riesgo de siempre, ocultándolo de todos, incluso de su esposa Becca, que no hace más que esperarlo para cenar. Mientras Hotch pelea brutalmente con toda clase de rufianes, percibimos que su matrimonio atraviesa un momento difícil debido a su ausencia, y aunque Becca intenta salvar la relación, lamentablemente él no encuentra el tiempo para colaborar. Cuando el día apenas comienza en casa, se despide de sus hijos antes de que partan a la escuela. Logra despedirse de Sammy a tiempo y le dice a su esposa que durmió en el sótano para no despertarla. Ambos intentan conversar un poco sobre cómo han estado las cosas, pero ella se muestra apresurada, pues debe irse. Justo cuando está por despedirse, nota que Hotch tiene sangre en el rostro, razón por la cual evita besarlo antes de salir. De inmediato, él se dispone a sacar la basura y Becca lo llama para recordarle que las vacaciones están por empezar. Hotch propone entonces hacer un viaje en familia, aunque aún no sabe cuál sería el destino ideal. Le promete que lo pensará durante el día para conversarlo en la cena. Ese mismo día le cuenta al barbero cómo fue la última misión que le asignó. Debía robar una tarjeta de acceso sumamente importante a un grupo de asiáticos en un hotel. Para ello, los vigiló con cautela, y al encontrar la oportunidad perfecta, se encerró con ellos en un ascensor. Sin embargo, las cosas se salieron de control. Lo que debía ser un robo discreto terminó en una pelea brutal. La sangre corría por todas partes, y como
siempre, no tuvo miedo de enfrentarse a cualquiera, incluso a los armados, contando solo con sus puños. Cuando parecía haber completado la tarea, se topó con otro grupo armado con la misma misión, esperándolo en la cocina del edificio. De inmediato abrieron fuego y para librarse de ellos, Hotch arrojó una bombona de gas como distracción, logrando que se eliminaran entre sí. Para escapar debía atravesar el estacionamiento, pero allí descubrió que más de un grupo estaba interesado en la tarjeta. Otro equipo de maleantes lo sorprendió y sin más alternativa, se vio obligado a acabar con ellos también. Afortunadamente, su trabajo valió la pena, pues la tarjeta de acceso resultó de gran utilidad. Sin embargo, Hotch aún mantiene una enorme deuda con los rusos, lo que significa que sus misiones están lejos de terminar. Aún así, siente que ya no puede seguir en este camino, pero el barbero le recuerda que fueron ellos quienes pagaron la deuda que él mismo generó al quemar todo el dinero de los rusos, razón por la cual debe continuar trabajando. No obstante, Hotch se encuentra al borde de un colapso, y quizá lo que realmente necesite sean unas vacaciones. Aunque el barbero no se opone a la idea, sabe que descansar le será difícil, pues su trabajo se ha convertido en parte de él. Nuestro protagonista recuerda que tras haber aniquilado a los maleantes del estacionamiento, vio un anuncio de un sitio turístico llamado Plummerville. Entonces le vienen a la mente momentos de su infancia junto a su familia y decide que en cuanto tenga la oportunidad propondrá la idea a su esposa e hijos como una opción para disfrutar de unas vacaciones tranquilas e inolvidables. Él les dice que podrían aprovechar el hotel, el parque acuático, la feria y muchas cosas más que sus hijos aún no conocen. Incluso sugiere llevar al abuelo. En ese instante repara en un golpe en el ojo de Brady y al preguntarle qué ocurrió, el joven responde que tuvo un problema durante un partido de fútbol. Nuestro protagonista insiste con su familia, recordándoles que en tiempos difíciles la vida exige crear recuerdos felices a los que aferrarse y que desea mostrarles un lugar que marcó su niñez. Convencidos por sus palabras, aceptan embarcarse juntos en esa aventura. Al día siguiente pasan a recoger al abuelo y antes de que suba al auto le piden que apague el cigarrillo. Así inicia el viaje por carretera, un trayecto en el que intentan reconectar como familia entre canciones, juegos y sencillas conversaciones hasta llegar finalmente a Plummerville. Una vez allí muestran a los niños la habitación del hotel que compartirán, aunque ninguno parece contento con la idea. El abuelo, en un gesto conciliador, entrega su cuarto a Brady para que Sammy duerma sola y él se retira a descansar en la vieja cabaña. Por su parte, Hotch y Becca pasarán las vacaciones en la suite, una habitación algo exótica que no termina de agradarle a Becca debido al penetrante olor a tabaco, aunque decide pasarlo por alto y hacer un esfuerzo. Cuando están por ponerse cariñosos, Sammy los interrumpe y solo entonces deciden dar un paseo por el lugar. A primera vista, el parque acuático les parece maravilloso, pero justo cuando van a entrar descubren que permanecerá cerrado debido a un incidente. Como compensación, reciben un descuento en hot dogs y sin perder tiempo se dirigen a una cafetería para comer juntos. Mientras espera la comida, Hotch recuerda los buenos momentos vividos con su familia años atrás. Sin embargo, de manera accidental, fija la mirada en un punto donde se encuentra un sheriff. Este, al notarlo, se le acerca para intimidarlo, preguntándole cuál es el problema, aunque el hombre se disculpa de inmediato. Pronto lo llaman para recoger su orden y llevarla a la mesa, por lo que decide ignorar lo sucedido con el sheriff. Esa noche todos van a un arcade para pasar tiempo juntos, disfrutando de diversas atracciones y máquinas de la feria. Nuestro protagonista considera que es el momento adecuado y le pregunta a su hijo qué ocurrió realmente en el partido para que terminara con el ojo lastimado. Sin embargo, Brady le confiesa que aquello no sucedió durante un juego y empieza a exasperarse cuando su padre intenta indagar más. No es el lugar indicado para conversar, así que Hotch se aleja y se acerca a Becca. Mientras Brady se queda solo, nota que unas chicas lo miran. Para llamar su atención les entrega los tickets que acaba de ganar y para evitar que su hermana arme un escándalo, le da a ella una buena cantidad también. No obstante, el novio de una de las chicas, molesto, se le aproxima exigiéndole que se disculpe, convencido de que Brady coqueteaba con su novia. Nuestro protagonista, por supuesto, no está dispuesto a disculparse por semejante tontería. Cuando Sammy se acerca para irse, el muchacho le arrebata el peluche recién comprado y lo rompe. De inmediato, Brady lo golpea, y gracias al alboroto la gente comienza a aglomerarse. Es entonces cuando Hotch se percata de que su hijo está en medio de la pelea. La seguridad de la feria interviene y separa a ambos, aunque el encargado cree que Brady fue quien inició la confrontación y le exige que se marche. Mientras lo regaña, el otro chico intenta atacar con una pelota de béisbol, pero Hotch interviene justo a tiempo para evitar que lo golpeen. Intenta solucionar el problema de inmediato, pero el guardia no quiere escuchar razones y les pide que se retiren. Hotch accede a irse con su familia sin mayores complicaciones, hasta que ve al guardia pegarle a su hija Sammy, por lo que saca a toda su familia del lugar. Vuelve con la excusa de haber olvidado el teléfono y regresa únicamente para darle su merecido al abusivo guardia que incomodó a su hija. Como si no bastara, también se abalanza contra cualquiera que intente detenerlo, utilizando todo lo que encuentra a su alcance para derribarlos. Pero cuando su familia observa lo que está haciendo, resulta evidente que se ha metido en serios problemas. Un par de horas más tarde, toda la familia se encuentra en la comisaría.
pues tanto Brady como Hodge han sido puestos bajo custodia a raíz del incidente en la feria. Mientras Becca intenta resolver el asunto, queda claro que Hodge no está molesto con su hijo. Le dice que existen mejores formas de enfrentar los problemas. Sin embargo, a Brady no le parece justo que le hable de resolver las cosas pacíficamente cuando él mismo peleó contra varios hombres. Aún así, eso es precisamente lo que Hodge trata de explicarle, pues sabe que su hijo podría reaccionar mucho mejor de lo que él lo ha hecho. De pronto escuchan unos fuertes golpes en la pared y descubren que el sheriff al que Hodge había visto más temprano en la cafetería lo lleva a una oficina muy distinta a una sala de interrogatorios. Allí conoce a Wyatt Martin, un hombre que se presenta como el verdadero dueño de la ciudad y que casualmente resulta ser el padre del muchacho con el que Brady peleó en la feria. Wyatt está visiblemente furioso por lo ocurrido unas horas antes, sobre todo porque Brady ha causado un daño considerable en el brazo lanzador de su hijo, quien es beisbolista. Hodge intenta calmar la situación diciendo que le pedirá a su hijo que se disculpe con el joven, aunque aclara que fue el hijo de Wyatt quien inició la pelea, además del problema con el guardia que había agredido a su hija. Ante ello, Wyatt finalmente los deja ir, aunque con la condición de que abandonen la ciudad cuanto antes. No obstante, el sheriff ordena en secreto a uno de sus hombres que se encargue de desaparecer a la familia, sin importar las palabras de Wyatt. De este modo, nuestros protagonistas regresan tensos al hotel. Ya en la habitación, Becca le reprocha a su esposo haber dejado salir su lado más oscuro justo en las vacaciones, cuando se suponía que iban a relajarse. Lo culpa de la actitud agresiva de Brady y le pregunta qué oculta en el bolso que no ha querido abrir, sospechando que podría contener armas o artefactos relacionados con su trabajo. Sin embargo, al abrirlo descubre una botella de vino muy especial para ambos, detalle con el que Hodge demuestra que sí pretendía disfrutar unas vacaciones en familia. Así Becca deja de lado los reproches y ambos pasan la noche entera bebiendo, conversando y arreglando su matrimonio. Al día siguiente, toda la familia sale a disfrutar de sus vacaciones. Entre risas y juegos comparten momentos entrañables, mientras el abuelo se mantiene tranquilo en la vieja cabaña. El día transcurre de manera excelente hasta que Hodge se percata de que uno de los oficiales los está fotografiando. Pronto se da cuenta de que aquellos hombres los persiguen durante toda la jornada, por lo que decide engañar a su familia para alejarlos de cualquier peligro y enfrentarse él mismo a la situación. Sin perder tiempo, aborda otro bote, donde es acorralado por este otro sheriff y sus cómplices. Sin embargo, al estar en un espacio público deben esperar a que los presentes se distraigan para poder hablar con libertad sobre lo que realmente está en juego. Estos hombres le recuerdan que ya se le había advertido que debía marcharse. A ninguno le importa qué pretende hacer en el pueblo con su familia, pero cuando lo atacan, nuestro protagonista responde de inmediato, desplegando sus increíbles habilidades para reducirlos uno a uno. Los arroja del bote, los deja inconscientes o los golpea con fuerza implacable. Y aún con todo el ruido, ningún pasajero logra percatarse de la violenta situación que se desarrolla a pocos metros de ellos. Cuando Hodge intenta resolver el problema hablando, el oficial lo sorprende con una navaja. Al distraerse por el ataque, terminan arrojándolo del bote y dándolo por muerto. El sheriff celebra enseguida, aunque sus aliados muestran frustración, pues creían que se trataba de un hombre común y corriente. En ese preciso instante, Hodge vuelve a subir a la embarcación, sin importar lo herido que se encuentra. Sin tiempo que perder, se abalanza contra el grupo. Derriba primero al oficial con un solo golpe y después se encarga del resto de manera brutal y dolorosa, sin que ningún pasajero advierta lo que ocurre a bordo. Finalmente, levanta al sheriff del suelo y arremete contra él sin descanso, hasta que, de un momento a otro, lo vemos ya en tierra firme con el dedo vendado. Acto seguido, contacta a Harry para contarle que ha regresado a Plumerville a pasar unas vacaciones con su familia, pero quiere saber qué sucede realmente con aquel lugar, pues lo encuentra muy distinto a como lo recordaba. Su hermano entonces le explica que esa zona es una vieja ruta comercial utilizada para el contrabando, y que su propio padre los llevó allí una sola vez porque estaba en una misión. En ese territorio los mafiosos controlan a la policía, y seguramente no verán con buenos ojos que alguien como Hodge esté interviniendo. Paralelamente, Wyatt y el sheriff corrupto se reúnen en una bodega de la ciudad, contemplando absurdas cantidades de dinero y un paquete sumamente peligroso que están a punto de enviar. Pero de repente, el sheriff que se enfrentó a Hodge advierte a su compañero sobre lo ocurrido en el bote y confiesa que duda que el hombre que intentaron eliminar sea solo un turista. Por su parte, el barbero recibe una llamada de Hodge, quien le cuenta que tiene un problema. Le pregunta si recuerda a Plumerville, y este reconoce de inmediato la ruta comercial a la que se refiere. Le explica que allí trabajan muchas personas, pero solo una controla absolutamente todo el lugar. Lendina, una mujer extremadamente peligrosa, astuta y que ejerce un dominio absoluto sobre cuanto sucede en ese territorio. El barbero conoce bien de lo que Lendina es capaz, una mujer de sangre fría, incapaz de sentir compasión y que, por el contrario, encuentra diversión en el sufrimiento ajeno. Justo en ese momento la vemos desatando un caos en su propio casino, tras descubrir que el supuesto ganador de una gran suma de dinero había estado haciendo trampa. El barbero, consciente del peligro que representa, le advierte a Hodge que no se cruce en su camino. Sin embargo, nuestro protagonista
turista insiste en saber dónde puede encontrarla. A regañadientes, el barbero accede a darle la información necesaria, pero le pone una condición clara, que no lo involucre de ninguna manera, pues sabe que Lendina no dudaría en aniquilar a cualquiera que la moleste. Mientras tanto, Wyatt pasa tiempo con su hijo, asegurándose de que la recuperación de su brazo avance bien, cuando de pronto recibe una llamada inesperada. Al otro lado de la línea está Lendina, su antigua socia. La conversación pronto toma un rumbo oscuro. Ella le recuerda la deuda que aún mantiene con ella, y aunque Wyatt asegura que en poco tiempo habrá pagado hasta el último centavo, Lendina se burla y le dice que jamás podrá saldarla por completo. Lo amenaza abiertamente con eliminarlo, acusándolo de distraerse del verdadero objetivo, tal como lo hizo su padre en el pasado. El comentario deja a Wyatt profundamente intranquilo. Apenas cuelga, Lendina se comunica con el sheriff y le ordena que visite a Wyatt para recordarle para quién trabaja realmente. Además, le exige quitarle algo que valore. Por su parte, la familia Mansell intenta mantener el ánimo y disfrutar de las vacaciones, aunque la ausencia de Hutch resulta cada vez más evidente. Cuando alguien golpea la puerta, Becca se prepara para lo peor. Sin embargo, solo se trata del abuelo, cuya presencia logra apaciguar momentáneamente la tensión. Poco después se revela que el sheriff, siguiendo las órdenes de Lendina, ha secuestrado al hijo de Wyatt, pero Hutch, tras conseguir la dirección que buscaba, llega a la misma bodega donde se almacenan montañas de fajos de billetes. Con absoluta determinación comienza a rociar la fortuna con gasolina, consciente de que a sus espaldas descansan barriles repletos de material explosivo. Sabe perfectamente que todo pertenece a Lendina y que, si algo le ocurriera a esa mercancía, el golpe sería devastador para ella. Su mensaje es sencillo pero contundente. Exige que dejen en paz a su familia y que le permitan disfrutar en tranquilidad de las vacaciones que planificó. No pide más que eso. Sin embargo, el sheriff responde con burla, recordándole que ya envió a muchos de sus hombres al hospital y que claramente no es un simple padre de familia. Le reprocha que antes de su llegada el lugar se encontraba en calma y admite que, aunque no siente deseos de aniquilarlo, pues su día marcha sorprendentemente bien, podría cambiar de opinión en cualquier momento. Con una sonrisa cínica le concede a Hutch la oportunidad de marcharse antes de que decida lo contrario. Así, nuestro protagonista decide marcharse de allí. Sin embargo, escucha de pronto el sonido de una puerta deslizante. La compuerta de una minivan se abre y de la maleta sale el hijo de Wyatt. Aún así, opta por retirarse, pues esos asuntos no deberían competirle. Se sube a su camioneta dispuesto a irse, pero al instante cambia de opinión y regresa decidido a salvar al muchacho. Se adentra en la bodega repartiendo golpes sin dudar, enfrentándose a los hombres armados que custodian el lugar, sin importar la cantidad de balas o cartuchos que posean. Poco a poco, algunos de esos rufianes huyen despavoridos, mientras el chico, todavía amordazado, observa con terror cómo Hutch derriba a cada uno de ellos, usando únicamente sus manos. Por supuesto, no sale ileso. Recibe algunos rasguños en medio de la brutal refriega, e incluso sus oponentes intentan usar una sierra eléctrica para acabar con él. No obstante, él logra girar la situación a su favor y la utiliza contra ellos, eliminando así al último hombre en pie. De inmediato se acerca al hijo de Wyatt para liberarlo, pero el sheriff se interpone. Al intentar disparar, se da cuenta de que se ha quedado sin balas. Entonces Hutch, en lugar de atacar a su oponente directamente, decide apuntar hacia las lámparas suspendidas sobre las cajas de dinero. El estallido de cristales provoca que las chispas caigan sobre los fajos, que arden en cuestión de segundos, pero lo que el sheriff alcanza a ver es aún más alarmante. El fuego se propaga velozmente por el suelo gracias a una fuga en los barriles de material explosivo, lo que termina desencadenando una colosal explosión que consume todo el lugar. Poco después, el equipo de Lendina se entera de lo ocurrido. Han perdido absolutamente todo. Revisando las cámaras de seguridad, logran identificar al responsable, aunque nadie reconoce a Hutch. Lo único que descubren es que ese hombre, aparentemente un turista, estaba de vacaciones con su familia. La noticia enfurece a Lendina, pues un desconocido ha arruinado gran parte de sus negocios. De repente recibe la llamada del sheriff, quien milagrosamente logró escapar de la explosión. Ella lo interroga, deseando saber qué información posee sobre ese hombre, pero el sheriff tampoco tiene idea de quién se trata. Lo único que sabe con certeza es que la familia del supuesto turista aún permanece en el hotel y sugiere enviar hombres para encargarse de la situación. Sin embargo, el abuelo, previendo el peligro, ya se ha llevado a toda la familia a la vieja cabaña. Allí Hutch llega junto a Max, el hijo de Wyatt, quien decide reconciliarse con Brady. Nuestro protagonista entonces le confiesa a su padre que le gustaría quedarse, pero que aún tiene asuntos pendientes. El abuelo, intuyéndolo por el estado en que se encuentra el automóvil, lo comprende y decide llevar a Sammy a casa para distraerla de los problemas. Mientras tanto, Hutch sabe que ahora debe enfrentar una conversación aún más difícil, la que le espera con su esposa. Becca le reprocha que se suponía debía mantener el peligro alejado de todos ellos y con lo sucedido ha roto su promesa. Su esposo le responde que lamenta no poder controlar sus impulsos, pues es parte de su naturaleza, y confiesa que quizá lo mejor sería que su familia se alejara
alejara de él por su propia seguridad. Tras ello, él va a ver a Wyatt, quien se muestra muy preocupado porque su hijo no responde las llamadas. Además, se encuentra algo alcoholizado y al enterarse de que Max está con Hutch, llega a pensar que este lo ha secuestrado. Sin embargo, cuando logran aclarar la situación y ambos se entienden, los dos hombres se tranquilizan. Al poco tiempo, Hutch le relata todo lo ocurrido con la mercancía de Lendina. Le cuenta que quemó el dinero en la bodega e hizo explotar el lugar entero utilizando el material explosivo de los barriles. Wyatt, aunque consciente de los problemas que esto traerá, se alegra de que su hijo esté a salvo. Expresa su odio absoluto hacia Lendina, recordando que fue ella quien aniquiló a su padre y ahora ha puesto en riesgo a su hijo, algo para él imperdonable. Explica que el imperio de su padre le fue heredado lleno de deudas que se ve obligado a pagar, pero asegura estar decidido a mantener a Max alejado de todo ello. Nuestro protagonista le dice que lo comprende por completo y le pregunta qué cree que hará Lendina al descubrir lo ocurrido con su dinero. Wyatt responde con franqueza: la mujer está completamente loca, ha acabado con familias enteras por pérdidas menores, por lo que no sabe qué esperar esta vez, y advierte a Hutch que posiblemente ya esté dirigiéndose hacia ellos. En paralelo, vemos a Lendina alistándose para cobrar lo que le hicieron perder. Se lleva consigo a su cachorro y a un pelotón entero de hombres, bien entrenados y armados, con la orden de eliminarlos. Wyatt le revela a Hutch que su padre había planeado acabar con Lendina, pero ella se adelantó. Por esa razón le heredó un arsenal inmenso que nunca llegó a usar contra ella. Ahora, con ese armamento planean atraerla al lugar más peligroso de Plummerville, la feria del pueblo, la cual desalojan sin dificultad. Una vez preparados y a la espera de Lendina, Hutch se reúne con Harry y con la ayuda del abuelo acondicionan el sitio para el enfrentamiento. Como parte de su estrategia, Hutch decide liberar al supuesto animal salvaje del parque, mientras todos se alistan para intentar acabar de una vez por todas con la mafiosa que domina el lugar. Colocan explosivos en cada rincón, bombas, granadas, minas y un variado arsenal distribuido estratégicamente por todo el lugar. Una vez concluyen los preparativos, la familia se reúne y, en un momento de calma antes de la tormenta, evocan viejos recuerdos de aquella única ocasión en que el abuelo los llevó a Plummerville. Sin embargo, Hutch no logra apartar de su mente una inquietud. Desea saber si en aquel entonces su padre ya intuía en qué se convertirían sus hijos. Confiesa temer por el rumbo que pueda tomar Brady, aunque el abuelo, con la serenidad de la experiencia, lo tranquiliza, asegurándole que su nieto llegará a ser un hombre incluso mejor que Hutch. Pronto divisan a Lendina y a su séquito aproximándose a la feria. Mientras sus enemigos se preparan, la mujer recibe informes. Le notifican que Hutch y Wyatt se esconden en el parque acuático, mientras que la familia del supuesto enemigo permanece refugiada en una cabaña en medio del bosque. Sin titubear, ordena enviar un grupo para exterminarlos, convencida de que no puede dejar testigos con vida. Mientras tanto, Becca permanece en la cabaña, inquieta y expectante, hasta que sus ojos se posan en un arma que adorna la pared. Con renovada determinación decide salir a dar un paseo, intuyendo que el peligro se acerca. Con el caer de la noche, ambos bandos se encuentran finalmente en la entrada del parque. El sheriff se adelanta y encara a Hutch y Wyatt con una arrogancia mal disimulada y proclama que desde ese momento es él quien manda allí. Les ofrece entonces dos opciones: entregar las armas y retirarse pacíficamente hacia su vehículo, o enfrentar las consecuencias de su insumisión. Pero nadie se siente intimidado por sus palabras. Ante su fracaso evidente, el sheriff intenta regresar con Lendina, pero la mujer, fría y calculadora, ordena eliminarlo sin más, librándose así de un estorbo inútil. En ese instante estalla el fuego cruzado. Los hombres de Lendina avanzan con ferocidad hacia el parque. Y nuestros protagonistas ponen en marcha cada uno de los explosivos preparados con antelación. Con un solo movimiento hacen detonar las granadas enterradas bajo tierra, lo que ralentiza de inmediato a sus enemigos. Hutch, siempre un paso adelante, se desplaza hasta otra de las atracciones y la convierte en un señuelo mortal, utilizando la distracción para abatir a cuantos adversarios le sea posible sin necesidad de recurrir constantemente a sus armas de fuego. De esta forma neutraliza a todo aquel que osa acercarse, mientras aprovechan la amplitud del terreno para confundir y desorientar a los atacantes, empujándolos a caer en las trampas cuidadosamente diseñadas. Incluso el perro interviene, impidiendo que Hutch sucumba bajo el asedio de tantos enemigos. Sin embargo, el precio de la batalla empieza a hacerse sentir. Wyatt, incapaz de escapar a tiempo, recibe un impacto de bala en la pierna. Aún herido, logra replegarse con dificultad y cojeando guía a los hombres de Lendina hacia otra de sus mortales emboscadas. El plan, sin duda, había sido concebido con precisión milimétrica, aprovechando cada espacio del lugar como una herramienta letal contra sus adversarios. No obstante, con el paso de los minutos, la familia comienza a sentir que, pese a su ingenio y preparación, están perdiendo poco a poco el control de una victoria que parecía asegurada.
Por otro lado, los hombres de Lendina llegan a la cabaña en medio del bosque con la misión de eliminar a todos los testigos. No obstante, ninguno de ellos imaginaba que el lugar estaba siendo custodiado por Harry, quien, armado con espadas y finalmente con una letal katana, se convierte en una barrera imposible de franquear. Con ferocidad, arremete contra cualquiera que intente acercarse a los niños. Aún así, uno de los soldados consigue escabullirse hasta el interior de la cabaña. Justo cuando apunta con su arma a Max y Sammy, Brady se abalanza sobre él, dispuesto a proteger a su hermana sin importar las consecuencias. Con valentía, lucha contra el invasor, decidido a demostrar que no es un niño indefenso. Mientras tanto, en el exterior, Harry ejecuta un corte tan preciso y poderoso que no solo destroza el arma con la que pretendían acabar con su vida. Con ese último golpe pone fin a la amenaza fuera de la cabaña, mientras Brady, en el interior, logra abatir al enemigo que ponía en peligro a los suyos. De regreso en el parque, Wyatt yace gravemente herido, sufriendo un dolor insoportable en la pierna. Hutch, preocupado por él pero consciente de que la batalla aún no ha terminado, le entrega un arma para que pueda defenderse en caso de ser necesario y parte en busca de su padre. Sin embargo, en lugar de encontrarlo, se topa con Lendina, quien lo esperaba en el lugar exacto para confrontarlo. La mujer con fría arrogancia le exige saber quién lo envió a destruir sus negocios. Hutch, firme y sin rodeos, le responde con la verdad. No lo envió nadie, tan solo está allí de viaje con su familia. La mujer, indiferente, replica que poco le importa lo que él haga en Plumerville. Lo único que desea es asegurar la prosperidad de su imperio por mucho más tiempo. Con una señal de su mano, sus dos guardaespaldas se lanzan sobre Hutch, atacándolo con brutalidad. Nuestro protagonista se ve forzado a esquivar y resistir, sin atreverse a contraatacar con la misma intensidad por el simple hecho de que son mujeres, lo cual lo coloca en clara desventaja. Lendina continúa hablando con desdén, asegurándole que su negocio se mantendrá en pie cueste lo que cueste, y que hombres insignificantes como él solo consiguen perderlo todo al entrometerse en asuntos que no les corresponden. Finalmente ordena a sus secuaces que lo eliminen, pero antes de que puedan cumplir sus órdenes, Wyatt, reuniendo sus últimas fuerzas y utilizando las pocas balas que le quedan, dispara y acaba con ambas mujeres, dejando a Lendina completamente sola. Furiosa, la mafiosa ataca a Wyatt y lo inmoviliza con violencia, dispuesta a terminar con él. Pero justo cuando está por acabar con Hutch, Becca irrumpe en escena y con sorprendente precisión dispara un dardo tranquilizante directo al pecho de la mujer, seguido de otro que impacta en su rostro, derribándola al instante. Así los esposos se reencuentran, pero apenas hay tiempo para celebrar la victoria. Los hombres de Lendina comienzan a rodearlos rápidamente. Entonces el abuelo, consciente de la gravedad de la situación, grita su advertencia. Está dispuesto a volar todo el lugar. En el último segundo, todos logran lanzarse a la piscina cercana, sumergiéndose bajo el agua justo cuando una devastadora explosión arrasa con el parque entero, reduciéndolo a escombros. Esto nos remonta al inicio, donde descubrimos que Hutch no estaba únicamente con el perro, sino también acompañado de su esposa, mientras eran interrogados hasta que uno de los oficiales recibe una llamada de sus superiores, ordenando que ambos sean liberados, sin importar la cantidad de cadáveres ni las pruebas suficientes que existían para encarcelarlos. Finalmente, nuestros protagonistas disfrutan de una tranquila noche en casa, contemplando juntos las fotografías de las recientes vacaciones que se vieron obligados a tomar tras aquella desastrosa aventura, compartiendo al fin un grato momento en familia.